José Luis Arévalo. En ABC Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Son las 12 del día con 6 minutos tiempo del centro de la República Mexicana de este lunes 2 de diciembre del año 2013. Arrancamos ya el último mes de este año y bueno, pues ya realmente estamos a un pasito para que arranquen las fiestas navideñas y se acabe el año, realmente ya falta muy poquito. Y como siempre nos da muchísimo gusto poderles saludar a través de los micrófonos de ABC Radio, el 760 de AM. Esto es JLA Noticias, transmitiendo en vivo en directo desde la cabina principal de ABC Radio, ubicada aquí en la Plaza de la Información, Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, muy cerquita de la Alameda Central, en los históricos estudios Tepeyac. Gracias a mis compañeros profesionales de la información, que son los que hacen posible la realización de este espacio informativo, y sobre todo gracias a usted por permitirnos ser nosotros quien le informemos en este noticiero, en donde, como siempre decimos, aquí sí se dan las noticias. Gracias por acompañarnos también a través de www.jlanoticias.mx. Ahí mantenemos todavía nuestra encuesta acerca del incremento en el precio del boleto del metro, mientras no se dé a conocer, por supuesto, el resultado de la encuesta que realiza el gobierno del Distrito Federal, las autoridades propiamente del sistema de transporte colectivo metro. Nosotros también sumaremos este esfuerzo que usted tiene al participar en esta iniciativa. La vamos a mandar a las autoridades para que sirva también de referente. Y por supuesto, gracias a las personas que nos llaman y les pedimos que nos sigan llamando al 55 18 77 60. Lada sin costo 01800 581 82 48. Nuestros Twitter, @JLA Noticias, @JArévalop. Y también, por supuesto, nuestro Facebook, @JLA Noticias. Vámonos con lo más importante generado en las últimas horas. En Información Nacional. El presidente Enrique Peña Nieto cumplió un año de su gestión el día de ayer, entregando el Premio Nacional de Deporte y el Premio Nacional del Mérito Deportivo 2013. Asimismo, el jefe del Ejecutivo hará una gira de trabajo a Mezquital, Durango, donde inaugurará el último tramo de la carretera Mezquital-Guazamota. La Secretaría de la Función Pública sancionó a más de 10.500 servidores públicos en lo que va del sexenio. Así lo informó el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Olivas Ugalde. La reforma energética podría quedar aprobada antes de que termine este periodo legislativo, así lo afirmó el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado. El PRD condicionó su regreso al Pacto por México si la reforma política se discute ampliamente y se pospone la energética hasta el próximo periodo ordinario, que arranca en febrero del 2014. Andrés Manuel López Obrador anunció que personalmente encabezará el cerco al Senado en cuanto se inicie la dictaminación de la reforma energética, acción pacífica que pidió blindar de provocadores e infiltrados. Los anarquistas reaparecieron ayer en la Ciudad de México y al término de las movilizaciones convocadas por diversas organizaciones sociales, los encapuchados hicieron nuevamente pintas en edificios públicos y privados, además de saquear comercios, alterar el orden público y provocar daños en la estación Isabel la Católica del metro. Se reporta la detención de 14 de los autollamados anarquistas. Rubén Núñez, dirigente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, afirmó que hubo infiltrados durante la toma de la escuela Hermanos Flores Magón en Oaxaca y que estos fueron integrantes de la llamada sección 59. La Secretaría de Gobernación dio a conocer las declaratorias de emergencia para varios municipios de Chiapas y Quintana Roo debido a las afectaciones generadas por lluvia severa, así como inundaciones fluvial y pluvial. Por segunda ocasión en menos de una semana, un artefacto explotó en el interior de una sucursal bancaria. Esta vez ocurrió en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la delegación Coyoacán. El cardenal Norberto Rivera Carrera hizo público el intento de extorsión que sufrió el Seminario Conciliar de México, institución en la que se forman los futuros sacerdotes, presuntamente por la organización delictiva La Familia Michoacana. En la economía.
Analistas del sector privado consultados por el Banco de México mantuvieron las expectativas de crecimiento del PIB real para el cierre del 2013 al ubicarla en el 1.3%. En información internacional. El Papa Francisco expresó su compasión por las víctimas de los abusos sexuales por parte de sacerdotes durante el discurso que entregó a los obispos holandeses en visita a Limina, la que realizan al pontífice las conferencias episcopales de cada país cada 5 años. Las monjas de un convento de la localidad de Malula, de mayoría cristiana y ubicada en la periferia de Damasco, han sido tomadas como rehenes por un supuesto grupo terrorista. Esto lo informó el día de hoy la agencia oficial siria SANA. El primer ministro chino Li Keqiang expresó hoy el interés de su país en invertir en proyectos nucleares británicos y aumentar la cooperación bilateral en sectores como la alta velocidad ferroviaria o las finanzas. Esto lo dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo del Reino Unido, David Cameron. Al menos 11 personas han muerto y cerca de un centenar han resultado heridas desde el pasado sábado hasta el día de hoy en los enfrentamientos entre partidarios y adversarios del presidente sirio Bashar al-Assad. Esto en la ciudad de Trípoli, en el norte del Líbano. Rechaza la misión de la OTAN en Afganistán que haya cortado el suministro de combustible a las fuerzas de seguridad afganas, tal y como le denunció el gobierno del país asiático. En el Valle de México. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Está mi compañero Rogelio López, a quien saludo con el gusto de cada día. Roger, buen arranque de semana, qué gusto, muy buen día. Igualmente, mi queridísimo Pepe, es un placer saludarte, excelente inicio de semana. Y bueno, pues te comento que tenemos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, marcharon de lo que es el hemiciclo a Juárez rumbo a la Secretaría de Gobernación, en su marcha ya bastante habitual. Y bueno, pues también te comento que ellos empezaron a avanzar sobre lo que es Juárez, Reforma, y ahorita tenemos complicada la circulación sobre lo que es la avenida Bucareli. Y bueno, pues también te comento que tenemos manifestantes afuera de lo que es la Torre de Mexicana, o lo que era la Torre de Mexicana, sobre lo que es el eje 4 Sur Xola, a la altura de lo que es Mier y Pesado. Con esto, bueno, pues tenemos cortes a la circulación sobre lo que es la avenida Mier y Pesado. Hay que tener mucha precaución. Hasta hace unos momentos, bueno, pues ellos estaban interrumpiendo el servicio del Metrobús, el cual, bueno, va hacia lo que es la calzada de Tlalpan. Hay que tener mucha precaución. Y también, bueno, tenemos amurallado completamente el Senado de la República, en donde tenemos manifestantes de Morena, los cuales han colgado ropa interior en lo que es las vallas, estas metálicas conocidas como rompeolas, en lo que es al Paseo de la Reforma, al cruce con la calle de Milán. Con esto, bueno, pues continuamos con estas afectaciones viales en estos puntos de la ciudad, mi queridísimo Pepe. Muy bien, señor, pues muchísimas gracias, Roger, te mando un muy fuerte abrazo. Igualmente, estamos pendientes. Estamos pendientes, señor. En la metrópoli. La agenda del jefe de gobierno del Distrito Federal, del doctor Miguel Ángel Mancera, en la voz de mi compañero Manuel Zamacón, a quien saludo con el gusto de cada día. Manuel, muy buen arranque de semana. Igualmente para ti, Pepe, para todo el auditorio de JLA Noticias. Te platico, a las 10:30 horas, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, asistió a la entrega de cheques del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial 2013, esto en la colonia Juárez. Más tarde, a las 14:30 horas, Miguel Ángel Mancera preside la presentación de las campañas Pídela y Tómala, Ahogamiento, Semáforo de Alimentación y Menos Sal, Más Salud. Esto con cita en el restaurante Arroyo, allá en la delegación Tlalpan. Comentar también que en estos momentos se encuentra dando una conferencia de prensa en torno al operativo de seguridad navideño 2013. De esto ya estaremos dando detalle un poco más adelante. Y bueno, esta es la agenda del jefe de gobierno capitalino en este lunes 2 de diciembre. Como te repito, los detalles más adelante, José Luis. Muy bien, señor, muchas gracias. Hasta ratito. Hasta ratito. En la cultura. Hoy se cumplen ni más ni menos que 90 años del nacimiento de una de las grandes, María Callas. ¿Quién nos puede dar más información y de mejor forma que mi compañero don Bernardo Gaitán, mejor conocido
como el caballero del buen decir. Señor. Muchísimas gracias, Pepe. Pues sí, efectivamente, hoy se cumplen 90 años de, cuando decimos la palabra ópera, inmediatamente nos referimos o a la típica gorda cantante de ópera, o por supuesto, a María Callas. Y bueno, efectivamente, hoy se cumplen 90 años de su nacimiento, y te voy a platicar un poco más adelante por qué es la famosa, la divina, por qué era tan grande, y qué fue lo que hizo esta mujer, y sobre todo, lo más, por desgracia, lo más interesante, la decadencia de su carrera y la causa de muerte por depresión, básicamente. Fíjate nada más, una de las grandes, sin lugar a dudas, como tú dices, cuando se habla de ópera, no podemos dejar atrás a María Callas. Así es. Hasta ratito más detalles, señor. Ahora nos vemos, ¿sí? Ni más ni menos que el mejor, el señor Bernardo Gaitán. En los deportes. Los resultados de los partidos de los cuartos de final y, por supuesto, el calendario de lo que serán las semifinales estarán en la voz de mi compañero Salvador Aguilera, director del mejor diario de deportes del país, el diario Esto, que es parte de la Organización Editorial Mexicana. Al ratito, Salvador Aguilera. Y en la entrevista... Ayer se cumplió un año de la administración actual. ¿Hacia dónde va? ¿Qué le falta? ¿Qué ha logrado en comparación con la administración pasada? Vamos a analizar el tema con el politólogo doctor Jaime Cárdenas. Veremos qué ha hecho Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno. Del día con 16 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Le recuerdo, nuestro teléfono en cabina 55 18 77 60. Lada sin costo 01800 581 82 48. Vamos al primer corte. Volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. 12 del día con 21 minutos tiempo del centro. El día de ayer se llevó a cabo un nuevo meeting, una nueva reunión popular convocada por Andrés Manuel López Obrador y las personas que lo acompañan. Esto en protesta a la reforma energética que está por entrar al Senado de la República. Hay varios acuerdos, hay varios pronunciamientos interesantes. Andrés Manuel López Obrador va a encabezar, dice él, un plantón frente al Senado. Lo que sí le digo es que, al Zócalo le caben aproximadamente, se calcula, 70,000 personas. Y el día de ayer se habla de que había alrededor de 30,000, todas muy bien, obviamente, espaciadas para dar la apariencia de que el Zócalo estaba completamente lleno. ¿Por qué le comento esto? Porque según los analistas, los observadores, los que realmente sacan las cuentas y las cifras reales, pues hablan de una disminución ya en el número de personas que acompañan a Andrés Manuel López Obrador en este tipo de manifestaciones, en este tipo de convocatorias. Y hay varias cosas interesantes que, sin lugar a dudas, esta semana pueden complicar en mucho la vialidad y la tranquilidad de la Ciudad de México. Edmundo Morelos tiene todos los detalles de lo sucedido el día de ayer ahí en el Zócalo. Cuéntanos, Mundo, muy buen día. Así es, José Luis, muy buen día. Te comento, Andrés Manuel López Obrador anunció que en cuanto comience la dictaminación de la reforma energética, iniciarán los cercos al Congreso de la Unión, así como a las legislaturas locales, y pidió a sus seguidores estar atentos a su llamado en los próximos días, pues aseguró él será quien encabece dichos cercos. Así lo anunció durante la sexta concentración para protestar contra la reforma energética, propuesta que denominó un atraco, pues aseguró que la reforma a los artículos 27 y 28 no van dirigidos a impulsar el crecimiento económico. Aclaró que la alternativa sería combatir la corrupción en Pemex y que con el desmantelamiento de los grupos que operan dentro de la empresa se obtendrían miles de millones de pesos para impulsar al sector energético. Respecto al Pacto por México, pues calificó a los panistas de hipócritas por recibir cualquier migaja, esto en referencia a la reforma político-electoral a cambio de la aprobación de la reforma energética del PRI. Además, te comento, a la marcha de Andrés Manuel se unió la agrupación denominada Unidad Patriótica por el Rescate de la Nación, en la que participan la CENTE, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Red de Transportistas de Pasajeros del Distrito Federal, entre otras organizaciones. José Luis, la información. Muy bien, Edmundo, te lo agradezco mucho. Gracias, buen día. Bueno, y después de la convocatoria de Andrés Manuel y del meeting ahí en el Zócalo, un grupo de, sobre todo anarquistas, se dedicaron a
caminar por varias calles del centro de la Ciudad de México, inclusive llegando hasta Avenida Chapultepec, la Colonia Doctores, etcétera, y hacer desmanes, hacer de las suyas, como siempre hace usted, con total anarquía y sin que la autoridad pueda de alguna manera ejercer la ley como se tiene que ejercer, porque pues es el mandato, porque estos señores solamente están provocando que la autoridad se ejerza como debería, pero pues hay bastante, hay un acto bastante beneplácito por parte de la autoridad para dejar que haya manifestaciones, para que esta olla de express vaya sacando el aire poco a poquito, ¿no? El caso es que hubo varios detenidos, 14, algunos de ellos salieron libres, ya pintaron, ya hicieron, ¿y quién va a pagar todo esto? Bueno, ya se pronunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mi compañera Andrea Peniche tiene los detalles. Andrea. Gracias, José Luis, muy buen día. Así es, te comento que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, habló acerca de las manifestaciones del día de ayer. Te comento que, comentó que estas manifestaciones fueron pacíficas, ya que según indicó durante todo el trayecto no se mostró ningún tipo de violencia. Perla Gómez agradeció también al personal de la comisión por hacer este acompañamiento en las manifestaciones, señalando que la comunicación que hubo con las autoridades fue muy buena. Esto, pues, porque en todo momento, tanto la comisión como las autoridades estuvieron informando sobre el desarrollo de las manifestaciones y de la situación en general. Además, la presidenta de la comisión afirmó que con este acompañamiento se demostró que sí se puede tener una sociedad con derecho a protesta y manifestación sin llegar a alguna situación violenta. Igualmente señaló que afortunadamente el saldo de la manifestación fue blanca, que hubo respeto y que este primer acercamiento lo usarán para mejorar en las próximas manifestaciones. Como le comentabas al principio, al cierre de estas manifestaciones únicamente hubo una situación en la que se ubicaron 14 personas detenidas, 3 mujeres y 11 hombres, por presunto daño a propiedad ajena, por lo que se espera que durante el transcurso del día de hoy reciban en la comisión quejas para documentarlas y ver si realmente existen presuntas violaciones a los derechos humanos. José Luis, es la información que tengo. Muy bien, bueno, pues ahí está la Comisión Nacional de Derechos Humanos hablando sobre este tema. Gracias. Así, José Luis, buen día. En contraste, se llevó a cabo el Consejo del PAN Nacional. Vania Ramírez tiene los detalles. Vania, te saludo con gusto. Vania, ¿estamos al aire? Bueno, voy con Manuel Zamacona, entonces tiene información del jefe de gobierno. Cuéntanos, Manuel. Así es, José Luis, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, recordó que el metro requiere de la ayuda de la ciudadanía para una mayor eficiencia y seguridad. Lo anterior mencionado por el mandatario local, luego de que un joven pidiera la petición de no aumentar el precio del boleto del metro, esto durante el evento de la entrega de cheques del programa de mejoramiento barrial 2013, donde se tuvo el respaldo mayoritario de los asistentes ante dicha petición. Mancera señaló que se continuará de manera permanente con la ayuda a adultos mayores para que su transporte en la capital sea de manera gratuita. Además, dijo que las madres de familia y las personas en situación de desempleo pueden pedir ayuda directamente al gobierno del Distrito Federal, donde se les brindará un apoyo ante esta situación. Vamos a escuchar lo que dijo. La gente lo va a decidir en esta encuesta que se está realizando. El metro requiere de nuestra ayuda, no es una mentira. El metro requiere de nuestra ayuda para que sea más eficiente, más seguro, y para que ustedes tengan los recursos donde deben estar. Requieren de la ayuda, vamos a hacerlo y la gente lo va a decidir. Allá está la encuesta, allá voten, allá participen. Lo que diga la gente, eso vamos a hacer. Ahí están las palabras del jefe de gobierno capitalino. Y bueno, José Luis, pues este jueves se sabrá la decisión de la gente, ya que es la entrega de esta encuesta que se ha venido realizando durante 4 días y finaliza precisamente el día de hoy, así que estaremos muy pendientes de este tema y de lo que decida la gente en la capital del país. José Luis, ese es el reporte de la metrópoli. Muy bien, Manuel, te lo agradezco mucho. Claro que sí, seguimos pendientes. Seguimos pendientes. Ahora sí voy con mi compañera Vania Ramírez y este Consejo del PAN Nacional. Cuéntanos, Vania. ¿Qué tal, José Luis? Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Y bueno, tras 4 horas de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, 30 integrantes la abandonaron ayer durante el quórum. Estos integrantes, fueron Josefina Vázquez Mota, Mariana Gómez del Campo, José González Morcín, Luis Felipe Bravo Mena, Tomás Torres Graciano y Guillermo Padres. Fueron algunos de los consejeros que abandonaron esta sesión. Y bueno, por su parte, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, consideró que esto afectará las fechas de sesiones, ya que aún no se sabe cuándo serán convocados los consejeros para concluir esta reunión. Además, Madero Muñoz reconoció que la sesión
fue precaria, ya desde que el inicio asistieron solo 220 de los 380 consejeros que esperaban, por lo que a la salida de los otros 30 pues se rompió este quórum. Al momento de la salida, estos miembros, se discutía el número de centros de votación que se instalarían, las cuales se proponía que fueran entre 600 a 1,400, que algunos sí la habían aprobado. Pero bueno, esperemos a ver cuándo se reanudan las sesiones del PAN, y hasta el momento esta es la información, José. Muy bien, gracias, Vania. Hasta luego, muy buen día. Hasta luego, muy buen día. Son las 12 del día con 29 minutos, tiempo del centro. Vamos a un corte, regresamos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. Regreso con mi compañero Manuel Zamacona. Manuel, ¿qué nos tienes? Gracias, José Luis. En estos momentos me encuentro con el doctor Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien acaba de finalizar una conferencia ofrecida por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, esto en torno del operativo de seguridad en estas épocas navideñas. Secretario, muchas gracias porque estamos en vivo para JLA Noticias. Si nos pudiera detallar un poquito más acerca de este operativo. Sí, José Luis, comentarte que vamos a trabajar con más de 40,000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para estas festividades decembrinas que inician el día de hoy a partir de las 6 de la mañana hasta el día 6 de enero de 2014. Evidentemente vamos a cubrir, por supuesto, el 12 de diciembre, todo lo que tenga que ver con las fiestas navideñas, las posadas. Vamos a trabajar, por supuesto, el operativo de vacaciones seguras. Vamos a trabajar el día 24 y 25 de diciembre, 31 y 1 de enero y, por supuesto, también el Día de Reyes. Para ello vamos a estar en los accesos carreteros más importantes, que son 6 en la ciudad, buscando privilegiar los recorridos de las personas que salen del Distrito Federal como quienes llegan a disfrutar de la ciudad, de los paisanos, inmigrantes que vienen al Distrito Federal o que regresan a ver a su familia y por supuesto también de aquellos que vayan a salir de vacaciones. Adicionalmente estaremos en centros comerciales, zonas bancarias, restaurantes, hoteles, zonas turísticas de la ciudad, con el propósito de proteger y salvaguardar la libertad y el patrimonio de todas las personas que se transitan diariamente en el Distrito Federal. También tendremos el operativo Cometa en mercados para evitar la venta de cohetes y explosivos que puedan dañar a nuestros niños, niñas y adolescentes o a personas de la tercera edad, con el propósito de prevenir tragedias que puedan suscitarse. A partir del 16 de diciembre vamos a trabajar con el programa Conduce sin alcohol, alcoholímetro, las 24 horas del día, y vamos a estar en 20 puntos, 15 fijos y 5 itinerantes, con el propósito de ir también a los ETRAMS, a los centros donde están los autobuses y los vehículos, para evitar que vaya a haber conductores en estado de ebriedad. Y por supuesto estaremos trabajando conjuntamente con las demás áreas de gobierno, Procuraduría, Protección Civil, la Secretaría de Desarrollo Rural y en coordinación precisamente con las cámaras de C2 y C4. Muchísimas gracias, secretario. Manuel. Sí, José Luis. A ver si puede dar el teléfono al señor secretario, por favor. Sí, claro que sí. Oiga, señor secretario, pues primero que nada agradecerle la deferencia con mi compañero reportero Manuel Zamacona. ¿A qué teléfono, de qué manera pueden también las personas que sufran de algún percance, problema, a dónde se pueden dirigir en caso de que no reciban la ayuda de manera inmediata? 066, que es el teléfono de emergencia, 089, que es el tema de denuncia anónima, y al teléfono de un servidor, 5208-9898, que es el centro de atención del secretario. También pueden acudir a la página de internet de la Secretaría y por supuesto a las 6 twitters con que contamos y que hay en la página de la Secretaría los pueden ver, a la aplicación Mi Policía K8, donde pueden saber el teléfono del jefe de cuadrante para que pueda el jefe de cuadrante de cualquiera de los 847 cuadrantes auxiliarlos, apoyarlos y evitar que tengan riesgos.
Oiga, señor secretario, entonces empieza este operativo el día de hoy, operativo navideño. ¿Hasta qué fecha? Discúlpeme, por favor. Hasta el 6 de diciembre. 6 de enero. 6 de enero de 2014. Perfecto, señor. Todo hasta las fechas. Hoy iniciamos a las 6 de la mañana. Perfecto. Oiga, pues le agradezco mucho, le mando un fuerte abrazo. Estamos a la orden, José Luis. Gracias por el espacio, saludos a tu audiencia y estamos trabajando. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene. Gracias. Él es Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal. Ahí con mi compañero Manuel Zamacona, a quien le agradezco ampliamente su apoyo ahí en las oficinas del jefe de gobierno con esta entrevista en exclusiva para usted que nos escucha a través de JLA Noticias. 12:37. La entrevista. En la línea telefónica, el doctor Jaime Cárdenas, analista político e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Bien, buenos días. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. El gusto es mío y le agradezco mucho también que nos haya tomado la llamada. Oiga, pues se cumplió ayer domingo un año de que llegara a la presidencia Enrique Peña Nieto, regresó el PRI al poder. Después de tanta polémica, después de aquellas elecciones que también causaron, en su momento con la izquierda problemas, ¿qué se ha conseguido? ¿Cuáles son las expectativas que se presentaron hace un año y a dónde hemos logrado llegar en este año de gobierno, doctor? Mire, yo creo que es un gobierno del que realizó lo que se esperaba de él. Es decir, muchos sectores sociales, políticos, sabíamos que con este gobierno pues no se iba a transformar el país como muchos queremos. Es decir, por ejemplo, el combate a la desigualdad social o el combate a la corrupción, pues son temas que siguen estando pendientes. Peña Nieto, por ejemplo, no ha querido tocar al sindicato de Pemex, ni ha luchado contra el contratismo en Pemex, ¿no? Y la gran corrupción que esas relaciones contractuales producen. Tampoco hemos avanzado sensiblemente en el tema de la desigualdad social. Yo creo que hace falta en México pues mecanismos institucionales que realmente se preocupen por propiciar condiciones igualitarias en la sociedad. Ahora es un año, ¿no? También todavía no es el tiempo suficiente como para conseguir tantas cosas, ¿no? ¿Cree usted? Bueno, sí, es un año, pero ya mostró el colmillo, ¿no? Sí. Muestra que no, que lo que está haciendo es muy gradual, muy insuficiente y que no responde a las expectativas de muchos sectores sociales. ¿Es el presidente de las reformas? Bueno, él intenta hacer reformas, pero son reformas, muchas de ellas simuladas. Vea, por ejemplo, el tema de la transparencia. Se concede autonomía al IFAI, pero esa autonomía no es plena porque el presidente, vía su consejero jurídico, pueden impugnar las decisiones del IFAI. O también se pueden promover controversias constitucionales para que las decisiones del IFAI no sean definitivas e inatacables. Entonces, así como en todos los temas, cede un poco, alguna cosita concede, pero en el fondo no hay un cambio sustancial. Comentaba yo hace unos cuantos días, fuera del aire, ¿no? Pero sobre la aparente disminución de la violencia en el país, ¿no? El presidente Calderón, el ahora expresidente Calderón se distinguió por confrontar o mandar a los soldados a las calles a luchar contra el narcotráfico, aunque el número de muertos fuera cada vez en ascenso y fuera realmente un sexenio totalmente ensangrentado, ¿no? Y en este caso, pues se ve cada vez menos. ¿Es una negociación? ¿Es una manera distinta de actuar? ¿O realmente están concretándose buenas negociaciones? No sé cómo llamarlo, para que el narcotráfico pues esté cediendo y se esté ganando. Bueno, sí es verdad que hay un cambio en la imagen pública. Es decir, ya no se difunde tanta información en los medios sobre el crimen organizado, ni la estrategia de combate al crimen organizado. Es decir, ese tipo de notas o de información en los medios tiene ya una, no digo que secundaria, pero ya no tiene la preponderancia que tuvo en el sexenio de Calderón. Y parece que sí, que ha habido una disminución en los incidentes, en los muertos, en los desaparecidos,
Pero bueno, todavía no tenemos mucha claridad. Habría que llegar a la mitad del sexenio para saber si estos cambios que introdujo el gobierno de Peña en materia de seguridad pues han dado resultado. No, además, por ejemplo, el estado de Nuevo León pues sí ha disminuido considerablemente. Creo que el tema central es Michoacán, ¿no? Que además pues, es la cuna del expresidente Calderón. Bueno, sí, ahí el problema, el foco rojo sigue siendo el estado de Michoacán. Y ese es un asunto que está pendiente, ¿no? Actualmente Michoacán está gobernado por el PRI. Es verdad que hay mucha responsabilidad de los gobiernos previos del PRD en ese tema, pero bueno, ese es un ejemplo de cómo aún no está resuelto el problema de la seguridad. De acuerdo a la tendencia que usted logra estudiar en lo que va del presidente Peña Nieto, ¿va en la línea correcta? Digamos, ¿podemos tener cada vez mejores resultados si es que se mantiene como van las cosas? Pues bueno, hay que ver en los próximos meses. Yo creo que el fondo para enfrentar los problemas de inseguridad y de crimen organizado en el país, pues tiene que ver con las políticas sociales. Entonces, mientras no se avance en el combate a la desigualdad social y a la corrupción en los cuerpos policíacos, en los ministerios públicos, en el sistema judicial, en el sistema penitenciario, en el sistema financiero que permite lavado de dinero. Mientras no se enfrente ese esquema de manera integral, pues yo creo que es muy aventurado decir si esto está funcionando o no. Yo creo que faltan algunos meses más para poder evaluar esta política concreta del gobierno del presidente Peña Nieto. Muy bien, bueno, pues vamos a ver cómo se presenta el segundo año de este sexenio y ojalá y las cosas se van a poner complicadas esta semana, con lo de la reforma. Pues sí, tenemos la reforma energética y esto va a complicar mucho y va a provocar pues mayor distanciamiento social. Exactamente. Bueno, le mando un abrazo y le agradezco mucho. Hasta luego, gusto en saludarlo. Muchas gracias. Él es el doctor Jaime Cárdenas, analista político e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 12:44, vamos a un corte, volvemos. José Luis Arévalo en ABC Noticias. Comunícate. Teléfonos en cabina. 5518-7760. Lada sin costo. 01800-581-8248. Doce del día con 47 minutos. Voy de nueva cuenta con mi compañero Edmundo Morelos. ¿Qué nos tienes, Mundo? Luis, te saludo nuevamente. Te comento, a un año de la administración de Enrique Peña Nieto, la Zagarpa tiene sus bases sentadas en el sector agropecuario y pesquero, no solo en este periodo, sino para el resto de la administración. Así lo anunció Francisco Gurría, coordinador general de ganadería de la Zagarpa. Vamos a escuchar sus declaraciones. Yo te diría que este año, que ha sido un año particularmente complejo en materia de clima, pues hoy tenemos sentadas las bases en la parte agropecuaria y pesquera para el resto de la administración, independientemente de que viene una reforma al campo seguramente, pero yo te diría que hay varios temas que son fundamentales y que formarán parte de la reforma para el campo eventual. Además, pues bueno, respecto a la reforma para el campo, es probable que sea discutida para el primer semestre de 2014, una vez que se revisen, dijo, las que están dominando la agenda legislativa en estos momentos. En dicha reforma, pues espera se contemple la interinstitucionalidad, mejores presupuestos y mejores reglas de operación, además de trabajar directamente con la banca de desarrollo. Así lo dijo durante la 12ª reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe, organizada entre otros organismos precisamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Esto con la finalidad de discutir y reflexionar sobre los principales desafíos económicos, sociales, ambientales e institucionales
nacionales para el sector ganadero en Centroamérica, México y el Caribe, mismos que generen una propuesta en cuanto al desarrollo sostenible ganadero. José Luis, la información. Muy bien, Edmundo, muchas gracias. Gracias, buen día. Regreso con mi compañera Andrea Peniche. Tiene información del Senado de la República que se prepara para lo más complicado esta semana. Cuéntanos, Andrea. Así es, José Luis, en este momento me encuentro en el Senado de la República, pendiente de lo que pueda ocurrir aquí sobre la reforma político-electoral, que pues ya está iniciando el día de hoy su discusión por parte de las comisiones. Te comento, que esta discusión se tenía prevista abordarla el pasado viernes, pero después de que el PRD decidió salirse de la mesa de negociación y del Pacto por México, pues se decidió posponerla para el día de hoy para que durante el fin de semana pudieran llegar a algunos consensos. Es importante comentar que el senador del PRI, Emilio Gamboa, confió en que ya en las próximas horas o más tardar el día miércoles quede ya aprobado el proyecto de la reforma política y empezar ahora con el debate de la reforma energética, que pues el Congreso tiene hasta antes del día 15 de diciembre para que ya queden aprobadas estas dos reformas. Te comento, José Luis, que afuera aquí del Senado se reforzó la seguridad con vallas metálicas y se cerraron todos los accesos para evitar que en caso de que lleguen manifestantes a la sede en protesta de la reforma energética, pues impida el acceso aquí al Senado. Finalmente comentarte que Jorge Luis Preciado del Partido Acción Nacional comentó que ya están preparados para votar el dictamen de la reforma política el día de hoy, aunque no acuda el PRD, por lo que las Comisiones Unidas votarán a favor de esta reforma si es que existe el quórum necesario para que ya en las próximas horas o más tardar el miércoles, como te comentaba, quede ya aprobada esta reforma y empiece ahora la discusión de la reforma energética. Así que esta es la información que te tengo hasta el momento. Nos mantendremos aquí pendientes para ver qué sucede en el Senado. Muy bien, Andrea, vamos a estar muy pendientes esta semana, va a ser una semana complicada. Te lo agradezco mucho. Claro que sí, José Luis, buen día. Mi compañera Andrea Peniche, allá en el Senado de la República Mexicana. Vamos aquí en cabina, tenemos información internacional. Información internacional. Y aquí está mi compañera Adriana Fab con lo mejor, lo más importante que ha pasado en México, en el mundo. Discúlpame, Adriana, adelante. Muy buenas tardes, José Luis. Pues así es. Pues fíjate que el día de hoy el Papa recibió en el Vaticano al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y ¿sí? Se reunieron durante 25 minutos y hablaron sobre diferentes temas. Entre ellos expresaron el deseo de que se pueda llegar a una solución duradera y justa en el respeto de los derechos entre israelíes y palestinos. Y abordaron también el tema de la compleja situación que se vive actualmente en Medio Oriente. Y por último, hablaron sobre el viaje que realizará el Papa Francisco a Tierra Santa, donde algunos medios israelíes han dicho que este viaje podría tener lugar a partir del 25 de mayo. Sin embargo, todavía no hay ninguna fecha oficial anunciada por el Vaticano. No, además es importante la relación Iglesia-Israel, porque no hay Papa que no se pueda reunir con los líderes del gobierno israelí cada vez que llega un nuevo pontificado, así que es importante esta reunión. Sí, claro, y de hecho, el primer ministro le regaló al Papa un libro escrito por su padre, Bención, publicado en 1999 y titulado como Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV. Y se dice que este libro trata sobre el respeto que tuvieron los católicos con los judíos durante el periodo de la Inquisición. Y a su vez el Papa le regaló al primer ministro israelí una imagen en bronce, de San Pablo. Muy bien, hoy ayer un accidente en Nueva York, muy parecido al que sucedió el 24 de julio, si la memoria no me falla, allá en España, cerca de Santiago, un tren se descarriló. Pocos muertos, pero también grave. Cuéntame un poquito de esto. Pues sí, es un caso muy similar y el día de hoy el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está revisando la caja negra del tren suburbano que se descarriló el día de ayer, donde 4 personas fueron las que murieron y más de 60 resultaron heridas. Y de hecho fueron pocas las personas porque fue en domingo en la mañana, no había tanta gente como si hubiera sido en un día laboral, ¿verdad? Cierto, 6 y pico de la mañana tiempo en Nueva York. Y Cuomo dijo que buscan determinar si fue un problema mecánico del tren, una falla de las vías o un error del operador, ya que 8 vagones del tren se descarrilaron a la mitad de la curva cerca de un lago, en el cual los trenes deben ir a menos de 50 kilómetros por hora y se dice que el tren iba mucho más rápido. Entonces, esta puede ser una posible causa de este trágico accidente, muy parecido al de Santiago de Compostela. Nada más que aquí hasta ahorita no sale ningún video de las cámaras de seguridad. Se está investigando, sí. Muy bien, Adriana. Gracias, buen día. Muchas gracias, buen día, 12:54. Cultura. José Luis Arévalo. En ABC Noticias. Señor Bernardo Gaitán.
Muchas gracias, Pepe. Pues bueno, déjame te cuento que Ana María Cecilia Sofía Kalogelopoulos, es mejor conocida como María Callas, pues nació en Nueva York un 2 de diciembre, un día como hoy, pero de 1923. Esta gran soprano griega pues es considerada por muchos como la cantante más eminente de la historia. Bueno, con una corta pero impresionante y muy importante carrera le valieron el sobrenombre de la Divina, que bueno, desde sus primeros años como estudiante pues ya se veía venir su talento descomunal. Y bueno, comenzaron los primeros debuts en Italia y fue en 1949 que se casó con Giovanni Battista Meneghini y cambia su nombre a María Meneghini Callas. Y bueno, fue el 23 de mayo de 1950 que debuta aquí en México en el Palacio de Bellas Artes cantando la ópera Norma. Y bueno, tiempo después, en ese mismo escenario, pues nos sorprende con el célebre mi bemol sobre agudo que lanza al final del segundo acto de Aida, que es conocido en el mundo porque fue la única vez que lo hizo como el agudo de México. Y bueno, aquí mismo en México cantaría también las únicas 2 funciones de Rigoletto que hizo en toda su vida y obviamente en México hizo junto con Giuseppe Di Stefano, el gran tenor, las óperas Rigoletto, Traviata, Bohemia y Lucía de Lammermoor. Qué maravilla. Aquí en México, exactamente. Y bueno, fue tiempo después, en el 59, que María Callas deja a su marido por el magnate naviero y griego Aristóteles Onassis, que bueno, un idilio que la prensa de la época pues se encargó de difundir exhaustivamente lo que fue para ella dice, burlándose, una tragedia griega, ¿no? Bueno, fue después en 1968 que Onassis abandona abruptamente a María Callas para casarse con Jacqueline Kennedy, la viuda del presidente norteamericano John F. Kennedy. Y bueno, Callas pues jamás pudo superar el abandono de Onassis y jamás pudo, entró en una depresión tremenda que la llevó a retirarse de los escenarios, y fue el 16 de septiembre de 1977 que muere sola completamente en su casa de París, teniendo el funeral 4 días después y sus restos fueron esparcidos por el mar Egeo. Qué triste el final. Qué tormentosa, pues como la de muchos artistas. Sí, los grandes sufren. Gracias, don Bernardo, por eso sufrimos mucho. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. El señor Gaitán, vamos a los deportes. Deportes. José Luis Arévalo. En ABC Noticias. El señor de señores, don Salvador Aguilera, hizo grandiosa sección de deportes, el director del periódico más importante del deporte en México, Esto. Mi querido Chava. Uy, tenemos ahí problemas con la línea telefónica del señor Salvador Aguilera. Déjeme recuperar la llamada rápidamente, nos queda un minutito y medio para que nos pueda contar algo del deporte. Lo que sí le puedo adelantar, ya están los 4 semifinalistas y Chava Aguilera nos tiene los de eso. ¿Así, Chava? Sí, José Luis, te comentaba esto, la que ofrecieron los partidos, el América frente a Toluca como se esperaba, además estaremos en que son dos partidos muy... Ay, tenemos problemas con la comunicación de Chava Aguilera, que le agradecemos muchísimo este gran esfuerzo que está realizando para trabajar con nosotros aquí en JLA Noticias. Pero bueno, yo le adelanto la información que le está dando las semifinales listas este jueves a las 7 de la noche, América Toluca, allá en la Bombonera, Toluca América más bien, y posteriormente a las 9 allá en León contra Santos. Los partidos de vuelta serán el domingo. 5 de la tarde en el Estadio Azteca, América contra Toluca, y a las 7 de la noche será Santos contra León allá en Torreón. Así que bueno, todos los detalles más precisos, y una disculpa a usted que nos está escuchando, mañana con Salvador Aguilera vía telefónica, el director del mejor periódico de deportes de la República Mexicana, El Esto. Son las 12:58, nos vamos, pásela bien, hasta mañana. Estos